Descubrí el secreto que mi esposa ocultaba gracias a su sobrino, y cuando pedí la verdad, me llamó poco hombre. Pero no sabía lo que yo ya tenía preparado. Mi nombre es Pablo. Tengo 31 años y llevo 5 con mi esposa, Daniela, que tiene 28. Estamos casados desde hace 3. Nuestra vida siempre ha sido bastante tranquila, sin grandes sobresaltos. Yo trabajo como jefe de contabilidad, y ella solía estar en una agencia de marketing, pero renunció el año pasado para quedarse en casa y enfocarse en quedar embarazada. Llevábamos más de un año intentándolo y hace unos 4 meses, finalmente recibimos la noticia de que estaba embarazada. No podía estar más feliz. Empecé a preparar el cuarto del bebé, me bajé todas las apps de embarazo habidas y por haber, estaba completamente ilusionado. Tenemos una costumbre, cada 2 domingos vamos a cenar a casa de sus padres. No es precisamente mi plan favorito, pero ellos son gente decente y a Daniela le encanta compartir tiempo con su familia. La comida que prepara su madre es bastante buena y su padre, aunque siempre habla de su trabajo en el banco, al menos ahora lo hace solo durante la mitad de la cena y no toda como antes, así que puedo soportarlo. Ese domingo parecía uno más. Su prima, Lucía, había ido a cenar con su hijo de 7 años, Mateo. Todo estaba tranquilo. Estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, Daniela y yo frente a frente, y Mateo junto a mí, jugueteando con su plato de macarrones con queso. Sin previo aviso, mientras su madre aún hablaba, el niño me miró y soltó, muy tranquilo: «Tío Pablo, ¿por qué estás cuidando al bebé de Andrés?». Juro que el silencio fue absoluto, como si alguien hubiera apagado el sonido de la habitación. La madre de Daniela se quedó con la frase a medias, con la boca abierta. El padre de Daniela se congeló con el tenedor en el aire. Incluso el propio Mateo pareció darse cuenta de que había metido la pata, porque volvió la vista a su plato y siguió revolviendo la comida. Lo miré, completamente desconcertado. No tenía ni idea de quién era Andrés. Nunca había escuchado ese nombre salir de la boca de mi esposa. Luego miré a Daniela. Estaba pálida, como si toda la sangre se le hubiera ido del rostro. «¿Qué dijiste, campeón?», le pregunté, tratando de mantener la voz serena mientras todos seguían observando. «El bebé de Andrés». Mamá y la tía Daniela estaban hablando en la cocina antes, y mamá dijo que la tía Daniela está esperando un bebé de Andrés, pero el tío Pablo cree que es suyo. El silencio se volvió aún más pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso. Lucía parecía que quería esconderse bajo la mesa. Los padres de Daniela bajaron la vista a sus platos como si fueran objetos fascinantes. Entonces Daniela empezó a reírse, pero no era su risa habitual. Era una risa tensa, falsa, incómoda. «Tienes 7 años, Pablo. Los niños dicen tonterías todo el tiempo. ¿De verdad vas a creerle a un niño antes que a tu esposa?». Pero no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. La manera en la que todos se miraban entre sí. Se sentía en el ambiente que algo no estaba bien. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mateo, confundido, volvió a concentrarse en su comida. Yo me levanté de la mesa. «Necesito irme a casa». Daniela trató de convencerme de que me sentara y termináramos la cena, pero su voz estaba temblorosa, insegura. Su madre intentó sonar natural al preguntarme a dónde iba, pero no lo logró. Le dije que me iba y tomé mis llaves. Daniela me siguió hasta la puerta, pidiéndome que habláramos. Le dije que necesitaba pensar. Ella insistía en que estaba exagerando, que no podía creer en lo que dijo un niño, pero sus ojos la delataban. Había pánico y culpa en ellos. Sabía perfectamente por qué me iba. Subí al coche y arranqué. En el retrovisor la vi de pie en la puerta, mirándome alejarme. Parte de mí quería regresar, fingir que no había pasado nada, pero la frase seguía repitiéndose en mi cabeza: «el bebé de Andrés». El trayecto de 15 minutos hasta casa se sintió eterno. Iba repasando una y otra vez la escena. Las miradas, el rostro de Daniela, la forma en que Lucía no pudo mirarme. Me senté en el sofá, mirando la pared, sin saber qué hacer. Empecé a recordar detalles a los que no les había dado importancia antes. Daniela se comportaba raro con el embarazo últimamente. No parecía tan entusiasmada como pensé que estaría, considerando cuánto habíamos deseado esto. Estaba más pegada al teléfono, y a veces se notaba incómoda cuando le preguntaba con quién hablaba. Cosas pequeñas que ahora parecían señales. A los 30 minutos, escuché su coche en la entrada. Entró rápido, con expresión de angustia. «Tenemos que hablar de lo que pasó», dijo. «Ya te dije que no quiero hablar ahora, pero no puedes marcharte así. Fue vergonzoso. Mis padres ahora creen que tenemos problemas». «Quizás sí los tenemos». Insistió durante un buen rato, pero no cedí. Le dije que necesitaba tiempo para ordenar mis ideas. Al final, se rindió y subió a dormir alrededor de las 11. Yo me quedé en el sofá toda la noche, sin poder dormir, pensando en nuestra relación, en el embarazo, y en quién demonios era Andrés. Por la mañana, todo fue más incómodo aún. Siempre desayunamos juntos antes de que yo me vaya a trabajar. Nos sentamos en la cocina, tomamos café y comentamos cosas del día. Pero esa vez, ella no bajó. Escuché cómo se movía arriba mientras me vestía, pero no se acercó ni para despedirse. Pasé todo el día en el trabajo sin poder concentrarme. Tenía la cabeza en otra parte,
solo pensaba en lo que había dicho Mateo. Mi compañero de cubículo, Raúl, me preguntó un par de veces si estaba bien, porque al parecer tenía una cara terrible. Quise contarle todo, pero ¿cómo se le explica eso a alguien? Mi esposa embarazada podría estar esperando el hijo de otro tipo y me enteré por un niño de 7 años. Suena a locura. Además, aunque Raúl es buena gente, también es de los que le cuenta todo a su esposa, y ella a sus amigas, y luego ya todo el vecindario se entera. Así que no dije nada. A las 3 de la tarde decidí irme del trabajo. Le dije a mi jefe que me sentía mal. No era del todo mentira. Tenía una sensación de náusea constante. En el camino a casa, fui repasando mentalmente cómo abordaría el tema. ¿Cómo se le pregunta a tu esposa embarazada si el hijo que espera es realmente tuyo? Cuando llegué, Daniela estaba en el sofá viendo uno de esos realities donde las parejas se engañan en playas paradisíacas. Me miró sorprendida, y creo que también nerviosa. Me senté frente a ella y lo solté de una vez. Quiero que hagamos una prueba de ADN. Su reacción fue inmediata y explosiva. Se levantó como si la casa se estuviera incendiando. ¿Estás hablando en serio? ¿Quieres hacer una prueba de ADN por algo que dijo un niño? Sí, lo digo en serio. Empezó a gritar que era una locura, que la estaba insultando. Pero lo que vino después fue lo que realmente me marcó. No reaccionó como esperaba. No parecía herida ni confundida, sino a la defensiva, molesta, como si estuviera indignada de que yo siquiera tocara el tema. Ni rastro de sorpresa, ni una pizca de arrepentimiento. Solo rabia porque me atrevía a cuestionarla. Le dije claramente, si el bebé es mío, ¿cuál es el problema? Harías la prueba sin pensarlo para callarme la boca, ¿cierto? Pero se negó rotundamente. Dijo que era ofensivo, que no pensaba tolerar acusaciones así. Y en ese momento lo supe, una persona inocente no reacciona así. Una persona inocente puede molestarse por unos minutos, pero termina accediendo solo para demostrar que tiene razón. Su negativa fue, para mí, una confesión implícita. Mientras gritaba sobre la confianza, sobre cómo estaba destruyendo el matrimonio por nada, lo único que no hizo fue ofrecerse a realizarse la prueba. Repetía que yo estaba equivocado, pero no hacía el mínimo esfuerzo por demostrar lo contrario. ¿Quién es Andrés? ¿Daniela? Le pregunté. Se quedó muda. Me miró como si hubiera quedado paralizada, con esa expresión de ciervo atrapado en la carretera. Esa reacción fue todo lo que necesitaba. Sabía exactamente quién era Andrés, y también sabía por qué Mateo lo había mencionado durante la cena. No sé de qué hablas, dijo al fin, en voz baja. Después de unos segundos de silencio incómodo, intentó improvisar una historia, que Andrés era un ex de la universidad, que había empezado a escribirle recientemente, que seguramente Mateo escuchó una conversación entre ella y Lucía y se confundió, pero era evidente que lo estaba inventando en ese mismo momento. La historia era incoherente y ni siquiera podía sostenerme la mirada. Muéstrame los mensajes entonces, le pedí. Sorpresa, los había borrado todos. Qué conveniente, ¿no? Cada explicación suya la hundía más. Le dije que necesitaba tiempo y me fui a acostar antes. Ella intentó seguirme, pero cerré la puerta con llave. Pasé la noche en vela, dándole vueltas a todo esto, pensando cuánto tiempo llevaría ocultándome cosas, y qué más estaría encubriendo. Al día siguiente intentó actuar como si nada hubiera pasado. Me preparó café, me preguntó mis planes para ese día, lo de siempre. Pero detrás de sus gestos, yo podía ver la desesperación en sus ojos. Sabía que no me había tragado su historia, y estaba claro que estaba planeando su próximo movimiento. Yo ya no estaba para fingir. Recordaba perfectamente lo que escuché en la cena del domingo, y todo su comportamiento desde entonces. Negarse a la prueba de paternidad fue el último clavo en el ataúd. Las personas inocentes no se comportan así. Decidí que era momento de descubrir quién era realmente ese tal Andrés. Lucía, su prima, debía saber la verdad, sobre todo si Mateo la había escuchado hablar sobre el tema. Así que planeé visitarla directamente. Lucía vive a unos 45 minutos, en un complejo de departamentos cerca de una universidad. Trabaja desde casa en algo relacionado con redes sociales y marketing digital, así que supuse que estaría disponible. El trayecto me sirvió para pensar bien cómo abordaría la situación. No podía aparecerme y soltar acusaciones a lo loco, necesitaba respuestas claras. Cuando abrió la puerta, se la notaba sorprendida de verme allí. ¿Qué haces aquí, Pablo? Me dijo con la voz temblorosa. Desde el primer segundo noté su incomodidad. No dejaba de mirar detrás de mí, como buscando si venía alguien más. Nada de eso me pareció propio de alguien sin secretos. Creo que ya sabes por qué estoy aquí, Lucía, le respondí. Me dejó pasar, pero se mostraba inquieta, evitaba el contacto visual. El departamento era lo que uno esperaría de alguien joven, muebles de IKEA, frases motivacionales en las paredes, y una pila de libros de autoayuda sobre la mesa. Mateo estaba en la escuela, así que estábamos solos. Me senté en el sofá, y antes de que intentara desviar el tema con una charla trivial, saqué mi teléfono y abrí la app de grabación de voz. Lo dejé boca abajo sobre la mesa, como si lo hubiera dejado a un lado,
sin avisarle que estaba grabando. No quería perder ningún detalle. Le pregunté directamente por lo que Mateo dijo en la cena sobre Andrés. Le dije que necesitaba la verdad, sin vueltas. Su respuesta fue negar todo. Dijo que no tenía idea de qué hablaba, que Mateo solía inventar cosas, que los niños tienen mucha imaginación. Pero su lenguaje corporal decía otra cosa. Estaba nerviosa, se retorcía las manos, no podía quedarse quieta, evitaba mi mirada constantemente. Le recordé la expresión que puso cuando Mateo soltó ese comentario. Parecía que quería desaparecer bajo la mesa. Siguió intentando mantener su versión por unos minutos, pero yo insistía. Le conté que Daniela se había negado a hacerse la prueba, y que eso ya decía demasiado. Esa parte la desestabilizó. Finalmente se quebró. Comenzó a llorar y me dijo que lo sentía, que le había pedido a Daniela que me contara todo, pero ella insistía en que lo manejaría por su cuenta. Cuando le pregunté a qué se refería exactamente, me explicó todo. Andrés es un exnovio de Daniela, de antes de que estuviéramos juntos. Se habían vuelto a ver hace unos meses, cuando yo viajé a un congreso. Y sí, se acostaron. Sentí que el estómago se me hundía. Recordé perfectamente esa conferencia. Fue en febrero. 4 días en Atlanta. Me había sentido culpable por dejar sola a Daniela justo cuando estábamos intentando tener un hijo. Me dijo que aprovecharía para descansar y ver sus series. Y mientras tanto, estaba en la cama con su ex. Le pregunté a Lucía si el bebé podía ser de él. Asintió, sollozando más fuerte. Me dijo que Daniela no sabía cómo decirme la verdad, que le daba miedo porque llevábamos mucho intentando y que yo me había emocionado tanto cuando ella anunció el embarazo. Y todo tenía sentido. 1 año intentando sin éxito. Me voy 4 días. Y en marzo resulta embarazada. No lo vi venir, no lo cuestioné. Estaba tan feliz que ni me detuve a pensar en las fechas. Lucía me explicó que Daniela le había dicho que vería cómo resolvía todo. ¿Resolverlo cómo? Mintiéndome toda la vida y haciendo que críe a un hijo que no es mío. La rabia me invadía, pero necesitaba oír todo antes de reaccionar. Le pregunté desde cuándo sabía la verdad, y me dijo que desde el momento en que Daniela le contó que estaba embarazada. Fue una noche en que Daniela apareció en su casa llorando, diciendo que había cometido un error terrible. Lucía le había insistido en que me lo dijera, pero Daniela se negaba una y otra vez. Le pregunté si pensaba seguir encubriéndola, y me dijo que no sabía qué hacer, que Daniela era como su hermana, que crecieron juntas, pero que se sentía fatal por seguir con la mentira. Por eso había estado evitando reuniones familiares. No soportaba verme emocionado por algo que no era real. Mientras hablaba, la grabación ya iba por los 20 minutos. Yo tenía todo lo que necesitaba. Lucía seguía pidiendo perdón entre lágrimas. Parte de mí sentía compasión por ella. Era obvio que estaba atrapada entre la lealtad y la culpa, pero más fuerte que eso era mi enojo. Otra persona que me había estado mintiendo en la cara durante meses. Lo siento, Pablo, de verdad debía habértelo contado antes. Sí, sí debiste hacerlo. Tomé el teléfono y salí. Ella seguía llorando, pidiendo perdón desde la puerta, pero ya no me importaba. Tenía todo lo que necesitaba en esa grabación. Ahora era momento de volver a casa y enfrentar a mi esposa con la verdad. El trayecto de regreso a casa fue extraño. Por un lado, sentía cierto alivio al haber descubierto finalmente lo que estaba ocurriendo. Pero, en el fondo, lo que predominaba era una sensación de vacío, como si toda mi relación hubiese sido una mentira desde el principio, y recién ahora pudiera ver todo con claridad. Supe entonces que era momento de terminar con esta farsa de una vez por todas. El coche de Daniela seguía en la entrada cuando llegué. Seguramente se preguntaba dónde había estado durante toda la mañana, ya que le había dicho que saldría a hacer unos recados, pero llevaba casi 4 horas fuera. Me quedé dentro del coche unos minutos, pensando cómo quería manejar la situación. ¿Debía mostrarle la grabación de inmediato o intentar que confesara por su cuenta? Entrar a la casa se sintió diferente, como si la estuviera viendo por primera vez. Todos los objetos que habíamos comprado para el bebé, los libros de embarazo sobre la mesa, las ecografías pegadas en el refrigerador, ahora se veían como decorado de una gran mentira. Daniela estaba en la cocina preparando algo para almorzar cuando entré. Levantó la vista al oírme, y noté la ansiedad en su mirada. Probablemente llevaba toda la mañana nerviosa, preguntándose si yo habría hablado con alguien sobre la cena del domingo. ¿Cómo te fue con los recados?, preguntó intentando sonar casual. Me senté a la mesa sin responderle de inmediato. La observé por un momento. Estaba haciendo un sándwich, pero sus movimientos eran torpes, tensos. Me lanzaba miradas de reojo como si esperara que en cualquier momento dijera algo. La culpa se le notaba en cada gesto. Tenemos que hablar, le dije al fin. Su cuerpo se tensó por completo. ¿De qué? Saqué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Esta mañana fui a ver a Lucía. El color desapareció de su rostro al instante. Soltó el cuchillo que tenía en la mano y se quedó mirándome fija. ¿Fuiste a verla? Grabé toda nuestra conversación. ¿Quieres escucharla? Ya estaba negando con la cabeza antes de que terminara la frase. Pablo, lo que sea que te haya dicho, me habló de Andrés, de febrero, de cuando estuve en aquella conferencia, de cómo me llevas mintiendo desde hace meses. Fue entonces cuando se quebró. Se puso a llorar, diciendo que podía explicarlo,
que no era como yo pensaba. Pero yo ya había tenido suficiente de excusas y engaños. Le di al botón de reproducir. Escuchar la voz de Lucía en medio de nuestra cocina fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Oír cómo explicaba que Daniela había tenido una aventura, que el bebé no era mío, que llevaba meses ocultándolo. Daniela solo se quedó allí llorando mientras las palabras de su prima lo revelaban todo. Cuando la grabación terminó, el silencio en la cocina era absoluto, roto solo por sus sollozos. La miré, esperando. ¿Qué podría decir a estas alturas? Su propia prima había expuesto toda la historia con lujo de detalles. Lucía está mintiendo, dijo finalmente entre lágrimas. Siempre ha estado celosa de mí, de lo que tenemos. Quiere separarnos. Estuve a punto de reírme. Así que Lucía se había inventado toda una historia sobre una infidelidad con tu ex. ¿Se le había ocurrido el nombre de Andrés, con fechas y todo, solo para hacerte daño? Daniela asintió desesperada. Nunca te has soportado, Pablo. Dice que me rebajé al casarme contigo. Pero incluso mientras decía esas palabras, podía ver que ni ella misma se las creía. Su versión se desmoronaba y los dos lo sabíamos. Le pregunté cómo Lucía sabía tantos detalles si se lo estaba inventando. ¿Cómo conocía las fechas de mi conferencia? ¿Cómo sabía que fue Daniela quien había contactado primero a Andrés? Y que él no quería saber nada del bebé. Ahí fue cuando vi un cambio en su expresión. Como si entendiera que ya no tenía sentido seguir mintiendo. Se apoyó en la encimera, derrotada. Está bien, murmuró. No eres el padre. Por fin, después de días de mentiras, manipulación y gaslighting, lo admitía. Pero en lugar de sentirme aliviado, me invadió un vacío profundo, como si algo dentro de mí hubiera muerto. ¿Y ahora qué piensas hacer? Le pregunté. ¿A qué te refieres? ¿Qué esperabas que pasara? ¿Pensabas dejarme criar al hijo de Andrés durante 18 años sin decirme nada? Pablo, por favor, no fue así. Entonces empezó a explicarse, que se asustó cuando se enteró de que estaba embarazada, que Andrés dejó claro que no quería ser padre, que pensó en abortar pero no pudo hacerlo, que creyó que yo sería mejor padre que él, que yo quería tanto tener un hijo, y que sería un gran padre. El descaro era increíble. Estaba intentando hacerme ver esto como si me estuviera haciendo un favor, como si debía sentirme agradecido de que me eligiera para ser el padre de su hijo con otro hombre. Le pregunté cómo podía vivir consigo misma viéndome ilusionado con las ecografías, comprando muebles para el bebé, haciendo planes a futuro, sabiendo que todo era una mentira. Siguió llorando, diciendo que lo sentía, que nunca quiso que llegara tan lejos. ¿Y cuándo ibas a decírmelo? ¿Algún día? Pregunté. No lo sé. Tal vez cuando el niño fuera mayor. Tal vez nunca. Pensé que con el tiempo no importaría. Que no importaría. Como si descubrir que tu hijo no es realmente tuyo se volviera menos devastador con los años. Como si después de estar vinculado emocionalmente, el engaño dejara de doler. Le dije que hiciera las maletas y se fuera. Que ya no podía seguir con sus mentiras. Empezó a suplicarme, diciendo que podíamos superar esto, que me amaba, que no quería perder el matrimonio. Eso debiste pensarlo antes de acostarte con tu ex. Se estremeció al escucharlo, pero yo ya no tenía espacio para considerar sus sentimientos. Había tenido meses para pensar en los míos y eligió mentirme. La conversación se extendió por otra hora. Alternaba entre rogarme y justificar sus decisiones. Que fue un error, que estaba confundida, que fue algo emocional. Pero no fue un solo error. Fueron decisiones conscientes. Contactar a Andrés, verlo a escondidas, acostarse con él, mentirme sobre el embarazo, dejarme creer que era mi hijo. Al final estaba casi fuera de sí, diciendo que haría lo que fuera por arreglarlo. Pero hay cosas que no se arreglan. La confianza, cuando se rompe así, no vuelve. Le pedí que solo se llevara lo esencial, que el resto lo resolveríamos con abogados. Ahora está quedándose en casa de sus padres. Mi teléfono no ha dejado de sonar con sus mensajes, pero no los he leído. No tiene sentido. Nada de lo que diga cambiará lo que hizo. La casa se siente extraña estando vacía. Sus cosas siguen aquí, pero todo se siente hueco. Miro los objetos del bebé y me pregunto qué se supone que debo hacer con ellos. Supongo que devolveré muchas cosas el fin de semana. El miércoles por la mañana llamé a un amigo que pasó por un divorcio complicado hace 2 años. Me dio el contacto de su abogado. Me dijo que era caro, pero valía cada centavo. Hice una cita para esa misma tarde y pasé la mañana reuniendo papeles, extractos bancarios, documentos de la hipoteca, declaraciones de impuestos, todo lo necesario cuando tu vida se derrumba. Le conté toda la historia al abogado, la infidelidad, el embarazo, las mentiras. Le mostré la grabación con la confesión de Lucía, y me dijo que era oro. En nuestro estado, basta con que una de las partes consienta la grabación para que sea válida legalmente. Lo mejor fue que, como llevábamos casados solo 3 años y la casa ya era mía antes del matrimonio, todo sería relativamente sencillo. No teníamos hijos en común ni grandes bienes compartidos. Daniela había dejado su trabajo para quedarse en casa, pero fue decisión suya. Y el tiempo de matrimonio no alcanzaba para que la pensión fuera un tema relevante. La infidelidad, sobre todo con el engaño del embarazo,
juega a tu favor, me dijo el abogado. Es una muestra de conducta deshonesta, no solo un error aislado. Me dijo que podía tener los papeles listos para el viernes, y que era mejor actuar rápido antes de que Daniela consiguiera su propio abogado y empezara a exigir cosas. La consulta duró 1 hora y me costó $500, pero valió la pena tener un plan. También cambié las cerraduras de la casa. Sonó mezquino, pero era necesario. Ella aún tenía llave y no quería que pudiera entrar cuando quisiera. Llamé al banco para sacarla de la cuenta conjunta. Cancelé su tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta. Empecé a separar nuestras vidas financieras paso a paso. También fui al médico a hacerme análisis de enfermedades de transmisión sexual, algo que nunca pensé necesitar dentro de un matrimonio. Pero así están las cosas. La enfermera que me atendió pareció entenderlo. Probablemente lo ve más seguido de lo que uno cree. Mi celular no paraba de sonar con mensajes de Daniela. Por favor, hablemos. Te amo. No tires lo nuestro por la borda. Leí los primeros, pero luego dejé de hacerlo. Ya no tenía sentido. Las acciones tienen consecuencias, y ella estaba a punto de conocer las suyas. El viernes por la tarde, recibí la llamada de mi abogado informándome que los documentos ya estaban listos. Conduje hasta su oficina para recogerlos y me tomé unos minutos para revisar todo con calma: la petición de disolución del matrimonio por diferencias irreconciliables y adulterio, la solicitud de posesión exclusiva del domicilio conyugal, la división de bienes, todo el marco legal necesario para terminar lo que yo pensaba que sería mi futuro para siempre. Volví a casa alrededor de las 4 de la tarde con la intención de pasar el fin de semana tranquilo, reflexionando sobre mis próximos pasos. Pensaba en contactar a algunos amigos, dormir un poco mejor y comenzar a procesar todo lo que había sucedido. Sin embargo, al llegar a mi entrada, vi el coche de Daniela estacionado, acompañado del auto de sus padres. Estaban parados en el porche de mi casa. Supuse que ella había intentado entrar con su llave y se encontró con que las cerraduras ya no eran las mismas. Apenas salí del coche, el padre de Daniela se acercó a mí. Ella lucía agotada, con los ojos hinchados y rojos, el cabello desordenado. Sus padres parecían incómodos pero decididos. Era evidente que esto era una especie de intervención planificada. Cuando entré, su padre se levantó y dijo: «Tenemos que hablar sobre todo esto». «¿Sobre qué exactamente?», pregunté. «Daniela cometió un error, pero eso no significa que debas destruir tu matrimonio por ello». Me senté frente a ellos y simplemente los escuché soltar su discurso. Dijeron que Daniela era joven, que había estado confundida, que todos cometemos errores. Hablaron de perdón, de que el matrimonio consiste en superar juntos los problemas, que ella me amaba y quería arreglar las cosas. Su madre intervino también, explicando que Daniela llevaba días llorando, que se daba cuenta del enorme error que había cometido y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por recuperar mi confianza. Propusieron terapia, nuevos comienzos, insistieron en que no había que rendirse cuando las cosas se complicaban. Esperé a que terminaran, y entonces le hice una sola pregunta al padre. Si su esposa estuviera embarazada de otro hombre y se lo hubiera ocultado durante meses, ¿usted seguiría con ella? Se quedó en silencio. Lo vi intentando encontrar una forma de responder sin admitir que haría exactamente lo mismo que yo estaba haciendo. Entonces su esposa intervino. Eso es diferente. Nosotros llevamos 30 años de casados. Ustedes apenas están comenzando. No es diferente. La única diferencia es que ustedes tuvieron más tiempo para construir algo que valiera la pena. Daniela y yo llevamos 5 años juntos, y ella lo tiró todo por una noche con su ex. Siguieron insistiendo. Hablaron del bebé, de que necesitaba una figura paterna, de cómo yo ya me había ilusionado con la idea de ser padre. Intentaron manipularme emocionalmente, presionando para que asumiera el rol de padrastro sin saber que ese hijo no era mío. Ella te eligió a ti, no a él, dijo su padre. Me eligió como solución conveniente, para criar al hijo de otro sin enterarme. Eso no es amor, es manipulación. La conversación duró casi 1 hora. A medida que veían que yo no cedía, su tono se volvió más desesperado. Daniela apenas hablaba, solo lloraba en silencio mientras sus padres intentaban arreglar el desastre. En un momento, me pidió hablar a solas, pero le dejé claro que ya habíamos pasado ese punto. Finalmente, les dije que no se trataba de una negociación, y que mi decisión era definitiva. Les aclaré que entendía que quisieran apoyar a su hija, pero que debían hacerlo en otro lugar. El padre quiso insistir, pero su esposa lo tomó del brazo y lo empujó suavemente hacia la puerta. Daniela fue la última en salir. Se detuvo en la entrada, me miró con tristeza y dijo: «De verdad te amo, Pablo». «No, no me amas. Si me amaras, nunca habrías hecho esto». Después de que se marcharon, me quedé en el sofá, pensando en cómo mi vida había cambiado por completo en menos de una semana. Justo el viernes anterior, era un hombre casado y emocionado por convertirme en padre. Ahora, estaba por divorciarme y empezar de cero. Pero por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que recuperaba el control. Ya no había mentiras, ni manipulaciones, ni dudas. Solo quedaba la verdad, con todas sus consecuencias. Han pasado 3 semanas desde que entregué los papeles de divorcio y eché a los padres de Daniela de mi casa. Estoy mejor de lo que esperaba,
y la vida parece tener un sentido del humor bastante retorcido. El proceso legal ha ido avanzando sin mayores tropiezos. Daniela contrató a un abogado barato que claramente no sabe lo que hace. El mío lo ha superado en cada paso. Intentó reclamar la mitad del valor de la casa porque supuestamente ambos habíamos pagado la hipoteca, pero se desmoronó rápido cuando demostramos que llevaba más de un año sin trabajar. Difícil argumentar que contribuiste cuando no generabas ingresos. También quiso pelear por mi fondo de retiro y otros bienes, alegando que se habían acumulado durante el matrimonio. Pero su desempleo voluntario y su infidelidad no ayudaron a su causa. Su abogado presionó para una mediación, pero el mío recomendó no negociar. ¿Para qué, si ya vamos ganando? Lo más absurdo fue cuando exigió una pensión compensatoria porque había renunciado a su carrera para formar una familia. Renunció a su carrera para engañarme, más bien. Incluso su abogado alegó que ahora era madre soltera y necesitaba ayuda económica. Mi abogado lo desmanteló enseguida, recordándoles que si necesitaba apoyo financiero, podía pedirle manutención al verdadero padre. Recibí los resultados del test de ETS, y afortunadamente, todo salió bien. Había estado nervioso unos días porque uno nunca sabe qué podría haber traído Andrés consigo. Al menos, una preocupación menos. He estado ocupándome con el trabajo y volví al gimnasio. Dormir sigue costándome, pero supongo que es normal cuando tu vida se da vuelta de un momento a otro. Mi compañero Raúl ha estado pendiente de mí, asegurándose de que coma bien y no me refugie en el alcohol. Es un buen tipo. No le conté a mucha gente los detalles. Solo dije que nos divorciábamos por diferencias irreconciliables. No todos necesitan conocer la historia completa. La casa se siente diferente ahora, más tranquila, aunque también más vacía. Poco a poco he ido deshaciéndome de todo lo que me recordaba a Daniela y a nuestra vida juntos. Doné todas las cosas del bebé a un refugio para mujeres. Pensé que alguien realmente podía necesitarlas, en lugar de dejarlas ahí como un recordatorio cruel. Quité las fotos, tiré los libros sobre embarazo y las listas de nombres que habíamos hecho. Encontré algunas pertenencias que dejó al irse apresurada ese primer día. Las empaqué en una caja y la dejé en la casa de sus padres cuando sabía que no estarían. No quería más charlas incómodas sobre perdón y segundas oportunidades. Hablando de sus padres, su madre me llamó hace una semana para pedirme que reconsiderara. Dijo que Daniela estaba destrozada y se arrepentía profundamente. Le respondí que eso era asunto de ella y su terapeuta, no mío. No he vuelto a saber de ellos desde entonces. Daniela dejó de escribirme compulsivamente, lo cual fue un alivio. Durante la primera semana después de su mudanza, mi teléfono no paraba. Mensajes eternos sobre lo mucho que lo sentía y cuánto me amaba. Nunca contesté. Con el tiempo entendió que no estaba interesado en su arrepentimiento. Y aquí viene lo curioso. ¿Recuerdan a Andrés, el ex que la embarazó y luego desapareció? Bueno, al parecer ha empezado a cambiar de opinión. Me enteré por comentarios indirectos. La esposa de un amigo conoce a alguien que es amiga de Lucía. Así de pequeño es el mundo. Resulta que hace 2 semanas, Andrés contactó a Daniela. No porque quisiera formar una familia, sino porque sus padres descubrieron lo ocurrido y lo están presionando para que se haga responsable. Son bastante religiosos y no les gustó nada enterarse de que su hijo había abandonado a la mujer que embarazó. Ahora Andrés está hablando de pruebas de ADN, arreglos de custodia, todo ese tema. Justamente lo que Daniela trató de evitar mintiéndome. Ella quería una figura paterna estable que no complicara las cosas. En su lugar, va a ser madre soltera lidiando con un ex que querrá a su hijo cada 2 fines de semana y en vacaciones. Y con unos abuelos probablemente muy entrometidos en la crianza. Jugó mal sus cartas. Lo mejor es que Andrés tiene un buen trabajo en el sector financiero, por lo que probablemente tendrá que pagar una buena cantidad de manutención. Si Daniela hubiera sido honesta conmigo desde el inicio, quizás habríamos llegado a algún acuerdo para criar juntos al niño. Pero no, ahora vive con sus padres, endeudada y sin recursos. No me alegro de su sufrimiento, pero hay algo de justicia poética en todo esto. Ella tomó decisiones egoístas, mintió, manipuló, y ahora enfrenta las consecuencias. Hoy por hoy, sigo en proceso de reconstrucción. Hay días en los que todo pesa más, y otros en los que respiro con algo de ligereza. Pero al menos ahora sé que camino sobre suelo firme, sin secretos ni mentiras debajo. Estoy concentrado en mí mismo, en mis rutinas, en recuperar algo de paz. No tengo intenciones de involucrarme con nadie por ahora, no porque le haya cerrado la puerta al amor, sino porque necesito reencontrarme conmigo, entender bien lo que quiero, y no repetir los mismos errores. He aprendido que una verdad dolorosa siempre será mejor que una mentira cómoda. Lo que viví no fue solo una traición amorosa, sino una sacudida que me obligó a mirar mi vida con otros ojos. No soy la misma persona que era hace unas semanas. Y eso, aunque duele, también es crecimiento. Tal vez algún día pueda mirar hacia atrás y agradecer que todo esto haya pasado. Por ahora, me basta con saber que ya no tengo que fingir que todo está bien. Porque esta vez, aunque me haya costado todo, elegí no mentirme más.